Vamos a orar por la palabra, ¿le parece? Me dio gusto ver algunos que nos pudieron acompañar el jueves, el viernes. La verdad que pues fue un tiempo de bendición, y sé que hoy en la mañana también algunos estuvieron por ahí, y agradezco a Dios por sus vidas y por el corazón que tienen de poder estar recibiendo. Y esos tiempos son preciosos, pero pues cuestan un poquito, ¿verdad? Pero son preciosos esos tiempos en la presencia de Dios. Y no es nada comparado con lo que nosotros podemos hacer por el Señor, con lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues me gocé en la mañana, fue un tiempo muy precioso en la presencia de Dios y en compañía de los hermanos también. Y bueno, vamos a orar por la palabra en esta mañana. Siempre digo que voy a tratar de ser breve y nunca cumplo, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de ser breve en esta mañana y vamos a dar gracias. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú estás aquí con nosotros y porque tú nos has dado vida. Y hoy celebramos tu resurrección, hoy celebramos lo que tú has hecho, tu amor, Señor. Hoy celebramos que tú nos has dado victoria, que nos has, Señor, bendecido en gran manera, Señor. Y hoy nos gozamos de que podemos celebrarte y que podemos recordar hoy, Señor, tu vida, tu muerte y tu resurrección, que nos ha traído vida y nos ha dado victoria a cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén. Y quiero que me acompañes al Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Y ahí vamos a estar. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, diga conmigo, muy de mañana, tempranito se levantaron, así como nosotros hoy, para ir a recibir, a honrar al Señor. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Y ya saliendo el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Diga conmigo, ha resucitado. Gloria a Dios. Él no está en la tumba, Él no está en una cruz, Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando en justicia y en rectitud. Amén. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Diga conmigo, y a Pedro. Id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Este es el primer encuentro que tiene Jesús con sus discípulos, con la gente que le seguía. Y primero se muestra a las mujeres. Primero se encuentra con estas mujeres que fueron a buscarle al sepulcro. Y de repente hay personas que piensan que la Biblia está redactada de tal manera que se le da un lugar especial a los hombres. No sé si usted le ha tocado que alguien le diga, ¿verdad? Como que la Biblia está inclinada a favor de los hombres. Pero me llama mucho la atención que aquí Jesús se presenta, aquí el ángel se presenta a las mujeres. Y en otro de los evangelios dice que después, bueno, ahorita lo vamos a ver, dice que
que después se le presentó a María Magdalena. Aquí está más adelante también. Pero qué interesante que se presentan las mujeres y les dice que Jesús ha resucitado. Y en lugar de causar una alegría en ellos, un gozo, dice que les tomó, les sobrevino temor y estaban temblando y salieron huyendo de ese lugar. Se habían encontrado con un ángel, pero me llama la atención de esto primero, que se le muestra a las mujeres y después que dice, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro. Diga conmigo, el amor de Dios. Pedro lo había negado, todos conocemos la historia. Pedro le negó, pero aún a través del mensaje del ángel que se presenta a las mujeres, el Señor le manda a decir a Pedro, hey, también quiero encontrarme contigo. No importa que tú me negaste. Yo sabía que me ibas a negar, pero estoy haciendo algo en tu vida. Estoy haciendo algo en tu corazón, que eso yo quiero que nazca. Yo quiero que dé un fruto. Eso que has enfrentado, eso que has vivido, yo quiero que de ti salga un fruto abundante. Y no se olvidó de Pedro. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros errores no nos dejan acercarnos a Dios, pero tus errores te pueden hacer crecer para cumplir el propósito de Dios. El amor de Dios se manifiesta que manda a traer a Pedro. ¿Cuántos hubieran mandado a traer a Pedro? Nadie, ¿verdad? Dijo, no, Pedro no, porque me negó. Por menos le has dejado de hablar a alguien tuyo, creo, ¿verdad? O le hemos dejado de hablar a alguien. Me hace ojitos mi esposa. Pues sí, la verdad, a veces no tenemos ese corazón, pero aquí vemos el corazón del Padre, un corazón de amor, un corazón de aceptación, un corazón de perdón, un corazón que quiere restaurar, un corazón que quiere reconciliar. Y entonces manda llamar a Pedro, así como nos manda llamar a cada uno de nosotros cuando nosotros fallamos y nos acercamos a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Lo primero es el amor de Dios. Pues si no quedaba claro que Él mandó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, ¿verdad? Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no nos basta eso, aquí podemos ver el amor de Dios. Dice, también tráigame a Pedro, quiero hablar con él. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, subraya en tu Biblia, porque mi Biblia dice que primeramente. ¿A quién? ¿No se le apareció a Juan, el discípulo amado? Se le apareció a María Magdalena primeramente. Dice, de quien había echado fuera 7 demonios. Esta María estaba bien endemoniada. Sí, le echó fuera 7, le expulsó 7 demonios. Pero al que más se le perdona, ¿qué? Más ama. ¿Verdad? ¿Qué le dijo el Señor? El que más se le perdona, ¿qué? Más ama. Y esta mujer estaba ahí buscando a Jesús. Y no es el ángel que está hablando, porque vemos que al principio con las Marías habló un ángel, ¿verdad? Pero aquí está Jesús hablando con María Magdalena. Porque Él quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Él quiere una relación personal con nosotros. Y ese es el beneficio de la resurrección. Que cada uno de nosotros ahora podemos tener esa relación cercana con el Padre a través de Jesús. Amén. ¿No te da gusto eso? De que ahora cada uno de nosotros podemos relacionarnos de esa manera. Jesús quiere encontrarse con cada uno de nosotros de una manera personal. Amén. Yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y había sido visto por ella, se gozaron grandemente. ¿Qué dice? No le creyeron. Y a veces así estamos nosotros, celebramos la resurrección, conocemos las promesas, pero no le creemos que Dios está haciendo algo.
Dios está haciendo cosas gloriosas en nuestra vida. Él está trabajando a favor nuestro. Él está derramando gracia y favor sobre nuestra vida. Pero a veces no creyeron. María Magdalena tuvo un encuentro con Jesús. Va corriendo con los discípulos y le dice: he visto al maestro, me he encontrado con Jesús. Vamos a Galilea, vamos para encontrarnos. Que Él se va a encontrar con nosotros. Pero ¿qué dicen? No le creyeron. Estaban expectantes de lo que iba a pasar. Jesús les había dicho lo que tenía que pasar. Ellos sabían, porque Jesús les había dicho, les había enseñado que Él tenía que morir en una cruz y resucitar al tercer día. Y tuvieron esa enseñanza, pero en ese momento no creían. Voltea con tu vecino y no seas incrédulo. Porque hoy estamos celebrando la resurrección. Hoy estamos celebrando que Jesús no está en una tumba, no está en una cruz. Hoy estamos celebrando que Jesús ahora nos ha dado vida eterna y nos ha dado la victoria sobre todas las cosas. Amén. Dale un fuerte aplauso. Hoy estamos celebrando de Él en nuestro corazón. Pero no le creyeron. Porque a veces las circunstancias nos hacen dudar. A veces las circunstancias nos roban la fe. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos le creyeron. Ahora quiero decirte, María Magdalena primero fue la primera. ¿Quién fue la primera? Y luego fueron estos dos. Y si tú ves la referencia en tu Biblia, te lleva a Lucas 24, 13 al 35, que habla de los que iban en el camino de Emaús. Pero no son de los 11, son otros discípulos. No es ninguno de los 11, son otros de los discípulos. Y Jesús empieza a caminar con ellos. Si recuerdas la historia, Jesús va caminando con ellos y estos hombres van tristes, van entristecidos, van diciendo: es que no sabe lo que le pasó a Jesús. La esperanza que teníamos, que era Jesús, ahora ha sido sepultado. Y ya es el tercer día y no sabemos nada, no hemos escuchado. Unas mujeres dijeron algo de que se les presentó un ángel, pero no le creemos. Y Jesús iba platicando con ellos. Y de repente llegan y Jesús les empieza a hablar. Dice la escritura que desde Moisés en adelante les empezó, los profetas, y les empezó a hablar de todas las cosas que tenían que acontecer. Y seguían con sus ojos cerrados, con sus ojos velados, y no entendían que Jesús iba caminando con ellos. Hasta que llegaron a la ciudad y entonces porque era tarde, lo invitaron a quedarse. Y cuando estaban ahí, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Y dice que en ese momento ya no estaba. Y entonces se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros? Wow. Voltea con tu vecino y dile: ¿hace cuánto que no arde tu corazón por Jesús? Ay, ay, ay. No ardía tu corazón, no ardía mi corazón cuando nos estaba hablando. ¿Sabes por qué? Porque Él nos está hablando, cada día nos está hablando y está tratando de poner semillas de vida en nuestro corazón y traer vida. Pero muchas veces, aunque Jesús está con nosotros, nos sentimos solos, pero Él está con nosotros. Amén. Estos hombres no se dieron cuenta y después fueron con los 11. Estos dos fueron también, después de las Marías, fueron con los 11 y les dijeron: hey, vimos a Jesús, platicamos con Jesús, caminamos con Él, cenamos, íbamos a cenar con Él y lo vimos y nuestro corazón ardía. Pero dice que no le creyeron. ¿Sabes qué? Y así está el mundo, que no cree cuando es una realidad en nosotros. Nosotros tenemos que estar convencidos de que esto es la victoria para cada uno de nosotros. Y que nosotros podemos ser un instrumento, hermano Dios. Porque sabe, hermano, yo sé que tú has caminado. ¿Cuántos han caminado con Jesús? Yo sé que tú has caminado con Jesús. Yo sé que Jesús te ha hablado. Yo sé que Dios te ha hablado. Yo sé que Dios te ha mostrado. Yo sé que Dios te ha sanado. Yo sé que Dios te ha liberado como liberó a María. Tal vez no te ha echado fuera 7 demonios, pero Dios te ha traído libertad. Amén. O quién sabe, tal vez sí. Y ni cuenta nos dimos cuántas cosas salieron de nuestra vida.
No dejes que, me llama la atención en estos versículos que la incredulidad estaba presente. ¿Sí te das cuenta? Estamos esperando al Mesías, comimos con Él, vivimos con Él, nos dijo que iba a morir, que iba a resucitar, pero a pesar de eso no creen, no creen. Tenemos que tener cuidado con la incredulidad, porque Él vive, amén. Y ya no vive en un templo, ahora vive ¿en dónde? En cada uno de nosotros. Ahora tú y yo somos esa habitación de Dios. Y Él se va a manifestar a nuestras vidas. Finalmente, así dice su Biblia, versículo 14. Finalmente, ya Jesús sabía que sus discípulos no creían. Ya se le había presentado a los de Maús, no creían, le había mandado mensajes, no creían, había mandado decir, no creían, pero finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos. Ya estaba Pedro ahí, ¿verdad? Se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa. Uy, y qué palabras tan fuertes. Jesús acaba de resucitar. ¿Cuál es la plática que te hubiera gustado tener? Imagínate que tú hubieras estado ahí en ese momento. Yo estaba pensando eso. Imagínate yo ahí sentado en la mesa. Viene Jesús y lo primero que me gustaría escuchar de Jesús es que me dijera: qué bueno, ya estoy aquí. Qué bueno que creyeron. Qué bueno que soportaron. Qué bueno que ahora van a recibir el poder. Ahora ustedes van a ser un instrumento en mi mano. Qué bueno que se mantuvieron firmes. Qué bueno que tuvieron fe. Qué bueno que creyeron mis palabras. Pero ¿sabes qué? Eso no fue lo que pasó. Les reprochó, dice mi Biblia. ¿Cómo dice tu Biblia? Les reprochó su incredulidad. Hermano, qué importante que cada uno de nosotros tengamos la certeza de Jesús. Porque ellos comieron con Jesús, durmieron con Jesús, hicieron milagros y maravillas en el nombre de Jesús, vieron a Jesús en la cruz, vieron a Jesús pagar el precio y no creían. Voltea con tu vecino, cuidado con la incredulidad. No solamente incredulidad. ¿Y qué dice? Ay, ay, ay. Y dureza de corazón. ¿Cómo que los discípulos no estaban duros de corazón? ¿Cómo es posible, hermano? Tenemos que guardar nuestro corazón. Porque dice Jesús que le reprochó, dice la Biblia que le reprochó la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero me gusta el siguiente versículo, porque aunque le reprochó su incredulidad, no los limitó. Diga conmigo, no los limitó. No los excluyó. Dijo: no, ustedes no sirven, incrédulos, duros de corazón, me voy a encontrar otros discípulos. ¿Cuántos hubieran hecho eso? No, déjame buscar otros discípulos. El hermano Raúl fue honesto ahora. Se hubiera buscado otros discípulos. ¿Verdad? Unos que sí crean, unos que no tengan el corazón endurecido. Pero Jesús, otra vez, el amor de Jesús, diga conmigo, el amor de Jesús. ¿Sabe? Porque Él conoce que tú y yo somos falibles. Él conoce que tú y yo fallamos. Él conoce que tú y yo tenemos debilidades. Él conoce que tú y yo tenemos temores. Él conoce que tú y yo tenemos dudas. Él conoce nuestra fragilidad. Y si estamos hoy aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. No es porque seamos mejores personas. No es porque tengamos una cosa especial. No, es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos hoy, cada uno de nosotros aquí, aún yo en este micrófono compartiéndote la palabra. No es por méritos propios, es por la gracia y la misericordia de Dios que hoy podemos estar aquí. Amén. Y el Señor no nos desecha. Y les dijo: hombre, es que el Señor está tremendo, ¿verdad? ¿Qué les hubieras dicho tú?
A ver, ¿qué les hubieras dicho tú a los discípulos? Un zape, vámonos, aliviánense. ¿Qué les hubieras dicho? Qué bárbaro, dice mi esposa. Qué bárbaros. Pero Jesús les dijo, id, ¿qué dice? Por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso somos tú y yo. Esos incrédulos, esos de corazón duro, esos que estaban esperando a Jesús, somos tú y yo. ¿Sabes? Porque muchas veces la iglesia, la gente se detiene de compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque tiene temores. ¿Por qué? Porque hay dudas. ¿Por qué? Como a las Marías les sobrecoge el dolor, el temblor, la inseguridad. Aquí están diciendo que no creyeron. Pero aún sobre todas esas cosas, Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio. Y tú y yo tenemos esa misión. Así como estás, voltea con el que está a tu lado. Así como estás, Dios te quiere usar para predicar el evangelio. ¿Cómo? ¿Así? Sí, así como estás. ¿Sabes qué? Porque tú y yo nunca vamos a estar perfectos. Cuando vamos a llegar a estar perfectos es en la presencia de Dios. Ahí. Mientras aquí, claro que tenemos que buscar la santidad. Amén, no me malentienda. No estoy diciendo que puedes vivir como tú quieras. Estoy diciendo que va a salir de nosotros nuestra humanidad. Pero a pesar de nuestra humanidad, Dios quiere usarnos para que su reino se extienda, para que su nombre sea glorificado y para que todos reconozcan que Él vive. Amén, dale un aplauso al Señor. Qué interesante, dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda ¿qué? A toda la creación. Insisto, pastores, que siempre dice que no todos somos hijos de Dios, pero aquí está claro que tenemos que predicar a la creación, a las criaturas, a aquellos que Dios creó. ¿Para qué? Para que conozcan a Jesús. Amén. Hermano, que el Señor ponga en tu corazón el deseo de hablarle a alguien de Jesús y hacerlo parte del cuerpo de Cristo. Después sigue diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Subraya en tu Biblia. Me gusta, este es uno de los versículos favoritos. Bueno, no sé, tengo muchos versículos favoritos, pero este es uno de los versículos que a mí me gusta más. Porque dice aquí, estas señales seguirán a los pastores, a los líderes de la iglesia. Estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿Cuántos han creído? Entonces estas señales van atrás de ti. Voltea con el que está a tu lado, deja que te alcancen, dile. Te van siguiendo estas señales, deja que te alcancen. Y la primer señal me emociona. En mi Biblia la primer señal, ¿en tu Biblia también dice eso? En mi nombre. Ay, no, pastor, es que no, eso no. ¡Qué miedo! ¿Cuál miedo? Oh, es que yo he escuchado decir, es que eso es ministerio de, ¿cómo dicen? De guerra espiritual. Es un ministerio de echar fuera demonios, es algo para pocos. Pero si Jesús dijo, estas señales seguirán ¿a quién? Y si tú crees, esto te sigue a ti. Y si un día te tocas con un endemoniado, en el nombre de Jesús le echa fuera el demonio. Amén. En el nombre de Jesús. Va que tiene que estar bien con Dios, porque no va a salir corriendo como otros, ¿verdad? Que querían echar fuera demonios y salieron hasta desnudos y corriendo, ¿verdad? El poder de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Cristo nos salvó para vida, amén. Y para que demos vida a otros, amén. Y para que traigamos libertad a otros, amén. Mi esposo y yo tenemos más de 10 años en la consejería. No sé cuántos años tenemos ya. ¿Cuántos tenemos? ¿Sabes que nunca se nos ha manifestado un demonio ahí? ¿O sí?
En otras partes sí, pero ahí no. Gracias a Dios. Un día estaba en una situación y una chica se manifestó algo en una chica y luego la llevaron a un lado y estaba mal, estaba con un espíritu la muchacha y estaba en el piso y varios hombres grandes no podían, era una mujer menudita, así flaquita, no podían con ella. Estabas tú, chico, creo que estaba Dani, creo que estaban, o algún sitio estaba mi esposa y de repente la chica que agarra el pantalón de mi esposa. ¡Ah! Dele. Se ríe, pero ese día quería salir corriendo. Ándele. En el nombre de Jesús vamos a echar fuera ¿qué? Demonios. Y las tinieblas no se puede sobreponer a la luz. Y cuando llega la luz, los demonios salen. Amén. Pero ese trabajo de la iglesia. No, no, déjame le hablo al pastor para que lo libere. Éntrale. O vamos a entrarle juntos. Amén. No lo cree. No le gusta. Yo me pregunto, ¿por qué puso esto primero el Señor? ¿Por qué lo pondría primero el Señor? ¿No te has preguntado eso? Pastor, ya no se esté preguntando tantas cosas. Nada más chécale, ¿por qué está primero? Bueno, hablarán nuevas lenguas. No solamente está hablando de lenguas espirituales o angelicales, pero también hablaremos cuando el Espíritu Santo, ahorita lo vamos a ver, cuando el Espíritu Santo descendió en Hechos, ¿qué pasó? Empezaron a hablar otras lenguas, pero no eran lenguas angelicales, eran las lenguas de los que estaban alrededor, de diferentes naciones, de diferentes lugares, que decían, ¿cómo estos están hablando nuestra lengua? ¿Cómo estamos escuchando el mensaje de Jesucristo en nuestra lengua? Si estos son hombres que no tienen educación, no tienen letra, ¿de dónde está saliendo esto? Porque venía de Dios. Y entonces Dios quiere que nuestra lengua se suelte para que todos escuchen de Jesús. Amén. Voltea con el que está a tu lado, dile que tu lengua se suelte para hablar de Jesús. Pero dile, para hablar de Jesús, no para andar de chismoso, chismosa, no, lengua suelta, pero para hablar de Jesús, ¿verdad? Amén. Tomarán las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Yo le agradezco al Señor por eso, ¿verdad? Así que no te preocupes, ora por los alimentos y se acabó. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y qué? Vamos a hablarle al pastor para que ore. Está bien, yo voy y oro contigo. Sí voy, pero éntrale también. Porque Dios te ha capacitado a ti también, amén. Ay, pastor, es que usted no quiere hacer nada. No, yo lo quiero hacer contigo. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a orar por los enfermos. Se siente feo. Una vez yo fui a orar por el hijo de un pastor y oré y le impuse las manos y creyó un milagro y a los días falleció y se siente feo. Y dice, no, ya no voy a orar, lo estoy mandando al cielo. Yo no quiero mandar a nadie al cielo. ¿Te ha pasado algo así? Y de repente ya no quieres orar por los enfermos. Porque te da miedo. Mándeme. Ah, no, claro, fue salvo. Sí, pero se fue al cielo. Pero tú y yo estamos capacitados. Es que la iglesia está capacitada. La iglesia está capacitada. Tú estás capacitado para orar por los enfermos. Tú estás capacitado para bendecir, para echar fuera demonios. En el nombre de Jesús. Eso es lo que hizo la resurrección. Eso es lo que hizo. Nos empoderó Jesús. Nos dio su poder. Y ahora lo que Jesús hacía, ahora tú y yo lo podemos hacer en su nombre. Amén. Versículo 19. Subraya estos versículos de 19 al 18, ¿verdad? Está tremendo. Está tremendo. Conocimos unas personas que, oye, traías gripa, eran demonios. No es así tampoco, ¿verdad? Oye, que me duele la cabeza, es que traes un demonio. Y te oraban porque te dolía el demonio del dolor de cabeza. No. ¿Sí? ¿Usted conoce a alguien así? Así hay gente, ¿verdad? Que nada más está viendo estornudaste. ¡Ay! Demonios de estornudo. No es así.
Esto es algo serio. Esto es algo serio porque Dios te quiere usar a ti. ¿Dios quiere usarte a quién? A mí, no, a ti. Así todos, a ti, no, a ti, a ti. Di a mí me quiere usar. Claro que sí. Una iglesia activa, una iglesia viva. ¿Por qué? Porque hay un mundo que se está perdiendo. Dios está interesado en las almas. Versículo 19. Ahorita vamos a ir a otro versículo más. El Señor después les habló. Este no te lo dije, ¿verdad, Rob? Pero vamos a leerlo también, no pasa nada. Dije que está el 18. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿qué dice? Fueron al estudio bíblico, fueron a prepararse, a ayunar, a buscar dirección. ¿A qué fueron? A predicar. ¿Salieron qué? Predicando en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Dios quiere mandar señales en tu vida. Gracias por el amén. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Ay, pastor, mejor traiga su presentación, está más rápido. Aguántese, ya voy a terminar. ¿Qué versículo le dije? Ahora, aquí hay algo especial. Porque escuchamos de Hechos que estaban todos unánimes, estaban en un mismo sentir y de repente ¿qué? ¿Vino qué? El Espíritu, ¿verdad? Y se les repartió en lenguas como de fuego y empezaron a hablar y salieron predicando el Evangelio. La primer señal de la llenura del Espíritu Santo en una persona es ser testigo. Diga conmigo, la primer señal de la llenura del Espíritu Santo es ser testigo. Hablar el Evangelio. Esa es la primera señal. Y mira lo que dice Juan 20, 19 al 23. Bueno, al 22. Hasta ahí vamos a parar. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús. ¿Quién llegó? Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Diga conmigo, hasta que se regocijaron. Pues ya le vieron las heridas, se regocijaron. Entonces Jesús dijo por primera vez, dijo otra vez: paz a vosotros. Subraya en tu Biblia: como me envió el Padre, así también yo los envío. Y ya con esto voy a terminar, estoy terminando. Como el Padre me envió a mí, yo también te estoy enviando. Di conmigo, vida de sacrificio. ¿A qué lo mandó el Padre a Jesús? A tener una vida de sacrificio. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser salvos, ¿sí o no? Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo he cumplido, dijo, consumado es, todas las cosas las he cumplido. Lo que el Padre me mandó lo he cumplido. Para que los propósitos de Dios se cumplan, tenemos que morir. ¿Tenemos que qué? Tenemos que morir. Yo los he enviado. Tienen el respaldo eterno. Tú y yo tenemos el respaldo eterno. Y me gustó el versículo 22. Me saltó, porque sabes que aquí hubo algo especial con ellos. Esto es aparte de lo que pasó en el aposento, pienso yo. Está con sus discípulos y les dice, habiendo dicho esto, Jesús ¿qué? Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo.
A pesar de sus debilidades, a pesar de su incredulidad, a pesar de sus temores, Jesús sopló ¿qué? De su espíritu sobre sus vidas. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos sobre cada uno de nosotros. Soplar su espíritu y enviarnos como Él fue enviado, para que este mundo no se pierda, sino que se salve.